Vamos a hablar, Kelly, de una encuesta del Foro de Davos. Esa encuesta dice que la crisis del costo de vida es el mayor riesgo mundial. Sí, ¿se acuerda que en alguna oportunidad de la semana pasada le preguntábamos a nuestros oyentes cuáles son las preocupaciones para este año? Y muchos decían, obviamente, por lo que estamos viviendo aquí, la seguridad, pero nos contaba Rafa Nieto, una de las crisis, obviamente, y de los problemas es el costo de vida, la inflación. Pues este informe, Global Risks, de este año, dice que los mayores desafíos, Jesús, de los próximos 2 años serán esa disparada del costo de la vida, obviamente asusado por lo que está pasando en Ucrania y por la reapertura económica después de la pandemia. Ellos explican que la crisis del costo de vida empuja a millones de personas a la pobreza extrema y alimenta obviamente las tensiones sociales en muchas regiones. Para todos los encuestados, que fueron más de 1.200 personas, supone un riesgo mayor que las catástrofes naturales, los fenómenos meteorológicos extremos y los conflictos. Obviamente, porque decía el Foro de Davos, esto le pega directamente al bolsillo de las personas. No pueden vivir o no pueden tener el estilo de vida que se tenía antes de la pandemia. Ahora, esos riesgos incluyen presiones sobre los suministros de energía y alimentos, no hay dinero, obviamente, para conseguir alimentos, y se espera que estos rollos de los suministros de energía y alimentos, pues persistan, porque obviamente estamos viendo que lo de Ucrania, obviamente, se mantuvo. Dice también que los aumentos de precios están socavando los esfuerzos de las personas para hacer frente a otras amenazas de largo plazo, principalmente la crisis climática, es decir, no tenemos dinero para el diario, dicen ellos, en los bolsillos. ¿Qué tal? Recuerdo siempre a Andrés Espinosa, en el año pasado, Andrés tenía la frase, y creo que la lanzó desde muy temprano, desde febrero o marzo, donde decía que el personaje del año 2022 iba a ser la inflación. Y mire por dónde nos encontramos esta encuesta hoy que nos trae Kelly del Foro de Davos. Es que ese problema ha sido muy grave, no tanto, que también lo es, pero no tanto por el volumen, el alto nivel de la inflación, sino por lo largo que ha sido el periodo en el que el mundo ha estado con la inflación. Entonces, aunque en Estados Unidos se están empezando a ver unas señales de recuperación, pues todavía el mundo está muy aporreado con ese tema. 8:39. Más hechos, más información. RCN Radio. Vamos a hablar de Brasil y tenemos en línea a Caio Manianelli. Él es consultor político brasileño, científico social, antropólogo, director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, miembro además de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, fundador del Instituto Paulista de Derecho Electoral y especialista en investigación de opinión pública, política y electoral. Juan Manuel, para hacerle seguimiento a esta crisis que se nos estalló desde el fin de semana para acá y que no ha parado además. Y que obviamente está generando mucha reacción en el mundo entero a propósito de cuál podría ser, entre otras muchas cosas, el papel del señor Bolsonaro en lo que ocurrió, si su actitud ha sido tibia o no, y el significado de estas protestas en el mediano plazo para la administración que nace de Lula da Silva. Exactamente, pero empecemos preguntándole al señor Manianelli si que entra resquebrajado Lula después de este intento de golpe de lo que se vivió ahí en Planalto y otras sedes en el estado brasilero. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Te comento que no, en verdad es de contrario, y eso ya podemos mirar como lo que pasó con Biden después del Capitolio, en que salió más fortificado en su posición. Lo mismo en términos de opinión pública es lo que está pasando con Lula, además de del fuerte apoyo a nivel internacional que recibió tanto en el día de su toma de mando como en la secuencia de los actos del día 8. Entonces tuvimos incluso Guillermo Lasso en el día primero saludando a Lula, lo que me pareció también algo muy raro, porque Lasso es un antistatista, muy crítico a todos los que dicen ser de la misma línea de Lula, pero al final de las cuentas estaba ahí saludando al presidente. Así que en el día 8, el pasado día 8 también el gobierno recibió apoyo de muchas entidades internacionales, muchos gobiernos, y también de los propios gobernantes, de los gobernadores del estado. Hubo una reunión que fue solo con el sentido de prestar solidaridad al gobierno federal
al, al Supremo Tribunal y a las cámaras legislativas presencialmente por parte de básicamente 27 gobernadores, 26 para ser más preciso, gobernadores en ejercicio. Doctor, este episodio un poco parecido a la toma del Capitolio en los Estados Unidos y en ese país al expresidente Donald Trump ya lo están investigando por eso. ¿Usted cree que le podría pasar algo al expresidente Jair Bolsonaro por esta toma de los 3 edificios en Brasilia? Es lo que se espera, porque de cierta manera es muy clara la responsabilidad política de Bolsonaro sobre lo que está pasando. Ahora cabe la justicia, en verdad, verificar, instruir inquéritos, hacer levantamientos de pruebas para ubicar Bolsonaro de manera, responsabilizar Bolsonaro de manera jurídica o no sobre los, los atentados del día 8. Sí, y después de esos atentados del día 8, ¿cómo queda o cómo quedan mejor las fuerzas militares y de policía brasileñas? Sí está haciendo una intervención, ¿cómo te puedo decir? En el caso del Distrito Federal solo, ¿no? Se hizo una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal y obviamente se espera una cierta insubordinación porque el comandante de la policía que estuvo a cargo este día fue imputado y está encarcelado, de hecho, como prisión preventiva. Se espera la insubordinación, de hecho, de la policía del Distrito Federal. Hay ya movimientos en ese sentido, gente que no quería, que no quiere o que reclama por el hecho. Hay apoyo de policías de todo el país para la seguridad nacional, con lo que llamamos de Fuerza Nacional, está siendo compuesta tanto por miembros, agentes del ejército, como por agentes policías de todos los estados del Brasil. Así que eh, se está lidiando con lo que se necesita lidiar en relación a ¿cómo te puedo decir? Los, los recursos jurídicos e institucionales que se tienen. Entonces, está reivindicando a la institucionalidad del cargo de cada uno de los servidores públicos de seguridad pública del Brasil. Y se está funcionando hasta el momento, ¿no? A ver si hay otro estallido o si alguna policía se pone más rebelde, pero el, el paso de esto me parece hasta el momento bastante normal. De hecho, compartíamos hace instantes con nuestra audiencia de RCN Radio en toda Colombia que el exministro brasileño de Justicia, Anderson Torres, va a regresar a Brasil y se va a entregar a la policía. Fue lo que declaró en redes sociales. Esperamos que se cumpla. Ahora, a estas alturas de los acontecimientos, cuando han pasado unos días, ¿se puede saber quién ejerce una suerte de liderazgo en estos grupos de manifestantes que han salido a las calles, que han intentado tomarse estos edificios? ¿Hay, por decirlo así, un cabecilla que esté organizando todo esto? Esa es la gran cuestión. Nadie asumió eso. Primero que, a ver, hay de dejar muy claro una situación. Desde el día de las elecciones de la segunda vuelta, salen estos revoltosos por la calle, que rompiendo, tuvo muertes, tuvo una familia que el marido mató la mujer y los 2 hijos porque la mujer, y se mató enseguida porque la mujer era votante de Lula. O sea, para que comprendamos un poco el nivel de insanidad que pasa por la cabeza de esta gente que salió a la calle. Ellos salen a la calle reclamando que no estaba, que no reconocen el resultado electoral. El resultado que es imposible de no ser reconocido. El propio Ministerio de la Defensa durante el propio gobierno de Bolsonaro, porque las elecciones se dio en el gobierno de Bolsonaro, emitió un informe diciendo que no había motivos para sospechar de las elecciones. Y bueno, pero esta gente sale a la calle, empieza a crear situaciones violentas y al final de las cuentas se acomoda enfrente a los cuarteles
Eh, y, en fin, mejor a corto porque hay casos y casos, uno más loco que el otro, de tierraplanismo objetivo, digamos, de gente golpeando las puertas, gritando por las Fuerzas Armadas, por la intervención. Entonces, a ver, ya se establece un ambiente de crimen desde el fin de la segunda vuelta. Y el crimen es un crimen muy claro, es un atentado conspiratorio en contra de la República. O sea, y este está muy claro, este ambiente ya se establece. Solo que no, nadie fue encarcelado porque lo que faltaba era algún motivo más allá de sus reclamos por intervención de las Fuerzas Armadas. Se reclamaba por un golpe, se pedía un golpe militar, era eso lo que se pedía. Entonces, esto todo ya configuraba un crimen, pero nadie quería prenderlos todavía porque no causaron ningún duelo, no causaron ningún daño mayor al patrimonio público o a lo que sea. Pero, de esta manera, nadie nunca quiso reivindicar el liderazgo, ni el propio presidente Jair Bolsonaro, que debería tener la voz de desmovilizar a esa gente o asumir de pronto que estaba en contra, pero él no hizo ni una cosa ni otra. Como tibio, salió del país y ahora está tuiteando en contra del gobierno Lula desde allá de la residencia donde está hospedado en Orlando. Eh, y durante este proceso del día 8 tampoco tuvo cualquier político o fuerza política que quisiera enseñarse líder de este proceso. Entonces, es un proceso que sí es un proceso terrorista, donde no se enseñan las caras principalmente de los líderes financiadores. Eh, no hay una reivindicación política objetiva que no sea la intervención militar en el Brasil, lo que, lo que es totalmente fuera de cogitación, y lo que es criminal. Y cuando llega el día 8 se objetiva el crimen en daño, que es cuando se genera casi 7 millones de reales de lo que estamos hablando de ahí, de básicamente unos 2 millones de dólares de daño material para la sociedad brasileña, ¿verdad? Porque estamos hablando de la sede del poder brasileño. Le agradecemos a Caio Mananelli, él es consultor político brasileño, muy amable por este tiempo con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted. Muchas gracias. Buen día, yo que agradezco la oportunidad de participar. Un gran abrazo.